Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Tendrás confianza en Dios. Vamos a nuestra meditación al libro de Job, capítulo 11, versículos 13 al 18. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Como estamos mirando este título, ¿tendrás confianza en Dios si te portas bien? Eso es lo que le está diciendo este otro amigo a Job. El amigo que está hablando aquí se llama Zofar, y su nombre significa el que canta. Pero lo que está haciendo aquí es todo lo contrario, porque está acusando a Job como sus anteriores amigos, Bildad. Y vamos a notar que este hombre está recibiendo es una mezcla de críticas y de palabras que no edifican para nada, porque le está diciendo, mire, arrepiéntanse, arrepiéntete, Job, que lo que le está ocurriendo, todo eso es por la iniquidad. Dice que no more la injusticia, como si él fuera injusto. O sea, lo está acusando, le está diciendo que él no se arrepiente, que se arrepienta y entonces va a tener más confianza en Dios. Sí, eso es cierto, pero no la está aplicando mal. Job es un hombre que se ha arrepentido, es un hombre correcto. Y además dice, vas a olvidar toda esa miseria si confías en el Señor, si te arrepientes, si levantas tus manos suplicando a Dios. En otras palabras, le está diciendo a su amigo, amiguito, el problema que tiene es que usted no ha mirado a Dios. Y eso no era correcto, eso no era cierto. Muchas veces podemos aplicar las grandes verdades bíblicas fuera del contexto. ¿Y en qué sentido? Como lo está aplicando aquí este amigo Zofar a Job, señalando, acusando, denigrando, como que yo soy más bueno, más sincero, más consagrado que el otro. Y esto no está bien. Recordemos la parábola del fariseo y el publicano en la Biblia. El fariseo entró al templo mirando a los demás. Yo no soy como los demás, yo soy mejor. Y el publicano, Señor, perdóneme, soy pecador. Esta es la actitud de Job. Él siente que es pecador, pero tiene alguien más que lo está haciendo más todavía, acusándolo y señalándolo. Por eso el Salmo 55, 22 hoy nos da esa confianza al decir, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Con esta maravillosa promesa, salgamos este día confiando que lo que Dios haga está bien hecho. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.